Mi nombre es Enriqueta, vengo de Bursaco y esta es mi historia. Agradezco a mi Jesús por su gran compasión. Antes de conocer a Cristo, mi vida no tenía paz, no era feliz, ni con mi esposo, ni con nadie. No tenía felicidad. Después yo comencé a buscar de Dios, porque yo cuando era muy chica buscaba del Señor, pero después un poco como me quedé, me aparté y comencé a andar muy mal. Pero gracias a Dios que el Señor otra vez me los trajo a su camino, yo me reconcilié con Él. Al reconciliarme con Él, yo sentí gozo, sentí alegría y dije al Señor, Señor, tomaré del arado nuevamente y te serviré. Y así hice, comencé a servir a Dios con mi familia y doy gracias a Dios que Dios siempre no me desamparó. Yo cuando serví al Señor en aquel tiempo yo estaba soltera, no estaba casada, me casé y ahí el Señor comenzó a hacer la obra también en mi esposo. Él no quería servir a Dios, él no quería escuchar la palabra de Dios. Pero yo comencé a orar, comencé a buscar del Señor y Él comenzó también a sentir. Y no solo eso, sino Él era un hombre que tomaba, que fumaba. Y yo comencé a orar y el Señor comenzó a tratar con Él, sacar los vicios y los vecinos se admiraban. Los vecinos me preguntaban a mí, Enriqueta, ¿cómo tu marido cambió? Tu marido era tomador, lo veía, vivía tomando, lo veo cambiado, lo veo otro, ¿qué pasó? Y ahí yo comencé a decir, claro que si Dios lo cambió, Jesús hace obra, como hizo con él no creía en Dios, era un hombre incrédulo, pero Dios entró en el corazón de él. Hoy, claro que hoy él ya no está conmigo, pero él está con Jesús, eso es lo más importante, que él partió pero con Jesús. Eso para mí es un gozo, es una alegría que pude ganar mi esposo para Cristo. Eso es un alma que el Señor me ayudó y así yo seguí luchando, seguí buscando de Dios. Tengo mis hijas, mi familia, gloria a Dios. Yo siempre pedí al Señor que yo quería tener una familia porque parecía tan difícil y Dios me dio una familia, me dio 4 hijas lindas, trabajadoras, hijas buenas, me dio Jesús, Dios me dio una casa, me dio una vivienda que yo no los tenía y no era que yo tuve esa vivienda porque yo cuento lo que yo pasé. No es que mi esposo tenía grande plata, no lo tenía, sino el mismo Dios emparejó, aumentó, como que multiplicó, como dice la palabra, el que busca de Dios, Dios multiplica, como dice allí en Malaquía, allí dice la palabra, y así yo era, hermanos, y él, aparte que lo que él hizo, yo escuchaba la voz de la liberación, y él le encantaba escuchar. Y a veces yo ponía otra música, él decía, no, no, no. Y yo ponía la voz de la liberación, él se sentaba al lado y escuchaba. Y yo veía ese cambio, que el mismo Dios le tocaba. Y antes del partir, el Señor se entregó a Cristo. Por eso yo tengo segura que Él está con el Señor. Antes del partir, Él se entregó. Pero eso fue Dios, porque yo le invitaba para ir en el culto, Él iba. Pero no dejaba de los vicios. Después sí él comenzó a dejar, ahí cuando ya el Señor la estaba preparando a él para llevar. Y ahí él comenzó a dejar de los vicios y ahí que los vecinos se admiraban. Y gracias a Dios que hoy él está con el Señor mediante Dios a salvar su alma. Yo viví el cambio de ver que él dejó de todo eso, hasta los vecinos se dieron en cuenta, porque yo me daba cuenta que Dios cambió a él. Yo vivía feliz, porque yo vivía siempre a veces en discusión, y desde ahí comenzó a haber la paz en él, la paz en mi casa, la paz en mi hogar, y yo me daba cuenta, todo había un cambio, que había cambio. Y hasta la gente se admiraba de cómo cambió tu marido. Todo eso que lo hizo Dios, porque él no era así. Él era un hombre que no creía en las cosas de Dios, no creía, y como que yo empecé a orar, claro, lo invitaba a la iglesia, él iba conmigo, y ahí comencé a orar y comenzó el Señor a obrar.
Y vi la obra, la mano de Dios que hizo ese cambio en la vida de él. Porque Dios ya tenía un propósito con él. Y al preparar su vida, así de esta manera, el Señor lo salvó su alma. Hoy él está con Cristo. Este para mí es un testimonio grande, que yo no pensaba eso, que Dios iba a hacer una cosa tan grande en la vida de mi esposo. Y yo quería tener una familia cristiana, yo quería y Dios me las dio. Hoy no están acá conmigo, Raquel sí está conmigo, pero ella no, como que se dice, no son contra, sino ella dice, mamá, cualquier momento ella va a comenzar a congregarme. Y ya están en eso, que cualquier momento van a empezar a venir. Y ya tengo seguro que, aparte ellas tienen una vida, mis hijas no saben lo que es un baile, no saben lo que es fumar, nunca agarró vicio, no agarró nunca vicio. Ellas siempre están conmigo en espíritu, ellas están con Jesús también. Eso es mi familia, que Dios me las dio, que yo pedí a Dios una familia creyente y Dios me los dio esa familia. Quien hizo la obra fue el Señor. Mi historia fue una historia muy grande, aparte testimonio. Yo tengo una hija mía que estaba enferma y Dios la dio, estaba muerta, estaba negra, como le agarró como el corazón. Él tenía sarampión y abrí la heladera, el sarampión se le fue para adentro y le agarró un paro cardíaco. Yo ya era creyente, yo ya estaba en el Señor, yo era miembro del cuerpo del Señor. Entonces yo corrí a los pies de Cristo. Yo no corrí al médico, para mí la fe corría al Señor. Y al ir a los pies del Señor vino una vecina que me dijo, yo la llevo al médico, la llevó a los médicos y allá al llegar al médico, el doctor corrieron, eran como 50 médicos, dejaron todo lo que estaban haciendo y corrieron a mi hija. Pero el que dio la vida fue Cristo. Ese es un testimonio grande que tengo en la presencia de Dios, la vida de mi hija lo dio el Señor. Eso es un testimonio que tengo en la presencia del Señor, que hoy tengo mi hija viva porque Dios le dio la vida y yo conozco lo que Dios nos da, porque el único que da la vida es Dios. Ni médico, nadie te va a dar la vida, pero Cristo da. Y a mi hija le dio el Señor, porque si era por los médicos ya estaba desahuciada. Y gracias a Dios, hoy mi hija vive porque Dios le dio vida. Yo tengo muchos testimonios lindos del Señor. Yo viví muchas cosas lindas de Dios, muchísimas cosas lindas, que si yo tengo que contar todas, no va a alcanzar. Por ahí hay cosas que por ahí a veces uno se olvida, pero a las cosas lindas de Dios uno no se va a olvidar nunca. Es que yo desde que estoy en el camino del Señor he visto cosas lindas, he visto milagros tremendos, he visto cambios en mi familia, he visto cambios profundos que hizo Dios. Yo no tengo, mi fuerza no me alcanza para contar tantas cosas lindas que Dios hizo a mi familia, con mis hijas, aún con mis familias también, ¿no? Aparte de mis hijas. Yo tengo la otra hija mía que tenía, yo cuento testimonios verídicos que yo lo viví. La otra que era chiquita y se fue en una vecina a jugar y comió veneno de laucha. ¿Vio que tiran veneno para las ratas? Y ella era chiquitita y comió. Hay otro testimonio que Dios le dio la vida. Orando a Dios, clamando al Señor en la iglesia, buscando del Señor, fui a la iglesia. Y el pastor le oró y le dijo, quédate tranquila, que cuando yo entregué a ella la mano del pastor, no tenía color, no tenía nada. Llevé al médico y el doctor dijo, tráeme mañana. Digo, pero doctor, hasta que la lleve mañana se me muere. No, porque ahora la llevé a la guardia. Entonces, ¿qué hice? Corrí a los pies de Cristo. Y ahí Jesús me respondió. Me dijo el pastor, ponela ahí en la cama y déjalo ahí. Y vos vas a ver que ella va a comenzar a revivir. Así fue. Ella comenzó a mover los piecitos, movía los piecitos y yo me siento en la cama, me estaba mirando con lo que ya no abría más los ojos, tenía los ojos cerrados, y me pidió agua y me pidió leche.
todo lo que ella tenía comido se despidió. La obra lo hizo Dios, no fue el médico, no fue nada, fue la mano del Señor. Y yo invito a la gente que vengan a recibir al Señor. Quizás están en un problema triste, amargada, no tienen salida, golpea una puerta, golpea otra y su vida está igual. Venga a Jesús, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a socorrer, porque hay un Cristo vivo y un Cristo de poder. Así que yo cuento mi vida, mi testimonio, lo que yo pasé, y aún todavía tengo que pasar más testimonio y aún quizá tengo que contar más cosas lindas de Dios. Hasta aquí.